Listo, bienvenidos, buenos días. Buenos días a todos. Gracias por su puntualidad. Vamos apenas a iniciar, no se preocupen. Les agradezco a todos que se hayan conectado a tiempo. Eh, y pues nada, no sé, Salvador, estamos aquí recibiendo todavía a la gente que se va conectando. Tenemos varios inscritos, hubo muy buena respuesta, Salvador, que sepas que la gente te quiere escuchar y por Gracias. fin, que no nos coman ansias porque ya están por acá. Y pues nada, yo lo único que voy a hacer, ya no se preocupen y los dejo con Salvador, es agradecerles a todos que se hayan inscrito, que estén por acá, empezando temprano. Ahí si nos quieren poner en el chat de dónde nos están escribiendo. Y pues darles la bienvenida de parte de Easy Broker. Estamos bien contentos de estar haciendo eventos de este tipo con gente tan importante y que nos pueda compartir cosas de valor a todos como agentes inmobiliarios. Y hoy va a ser un ejemplo muy claro. Entonces, pues los dejo, les presento a Salvador, seguramente ya con la personalidad del rockstar, ya la mayoría sabrá quién eres, Salvador. Un experto en coaching, para los que estén buscando, aquí es. Y los voy a dejar con un fundador y dueño de ImoConsult. Ahorita nos va a platicar más de lo que se trata y de todos los servicios que tienen y que pueden sacarle provecho la mayoría asesores inmobiliarios que se conectan. Muchas gracias por estar acá, Salvador. Y pues nada, el Con todo escenario gusto. te dejo con todos por acá. Bienvenidos. Buenísimo. Gracias, buenos días. Muy bien, pues buenos días a todos, agradeciendo a Icy Broker, como siempre, y la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de conocimiento respecto a este tema que siempre es tan complejo, que tiene que ver con la opinión de valor, ¿sí? Respecto a lo que le damos a nuestros clientes. Y bueno, las distintas alternativas, no solamente es la opinión de valor, vamos a hablar de la diferencia también con lo que es la evaluación, que muchas veces nos basamos en eso. También vamos a hablar un poquito de cómo partir en el caso de Easy Broker, que se puede ahí hacer la selección, que es muy importante la selección de propiedades, es lo básico. De hecho, la selección de propiedades para hacer nuestro comparativo. Vamos a ver cómo no es tan complejo, ¿sí? Sobre todo porque luego queremos buscar específicamente una propiedad con ciertos datos para que sea muy similar a la que tenemos nosotros, hacer el estudio. Y pues no es indispensable hacerlo, lo vamos a ir comentando. Yo soy arquitecto de profesión, egresado de la UNAM, y tengo un máster como consultor en proyectos de inversión inmobiliaria. Entonces también soy especialista en desarrollo de proyectos y en creación de proyectos inmobiliarios, eh, con bastante experiencia en evaluación, aunque no soy perito evaluador. Nunca me ha gustado ser perito evaluador, pero sí con mucho y amplios conocimientos en evaluación. Mi empresa se llama InmoConsult y es una empresa dedicada a la comercialización, al coaching principalmente, a empresas que están comenzando o empresas en consolidación. Entonces ahí al final ustedes tendrán todos mis datos para quien le interese tanto abundar en estos temas de la opinión de valor, aprender a hacerlas muchísimo más a profundidad a través de algún taller, como un coaching específico para pues platicar, porque de hecho el coaching se trata de darse cuenta en dónde estamos parados, aunque seas ahora sí que la empresa más grande y más consolidada, siempre tenemos oportunidad de mejorar. Entonces, pues también es parte de los servicios que nosotros damos, ¿no? Y ustedes podrán tener la Salvador, oportunidad. Dime. pasar tus contactos, ¿eh? Les voy a pasar tus contactos al final en el chat porque seguro ahorita ya me empiezan a preguntar. No se preocupen, vamos a pasar todos los contactos de Salvador hasta la Buenísimo. dirección de su casa para que lo puedan ir a tocar. Y una primera cosa, los voy a invitar, me voy a adelantar poquito, Salvador, para que entonces tú lo Sí. vayas haciendo mientras vas platicando. En la parte, para todos, en la parte de encuestas, a la derecha, ya tenemos una primera encuesta, porque es una duda que tenemos todos, que a ver cómo se comporta aquí el público que está. Y la encuesta es, realizando una opinión de valor, ¿qué es lo más difícil? La parte técnica, la del análisis comparativo de mercado, o la redacción de mi opinión de valor hacia el propietario y cómo presentarla. Entonces, los invito a que empiecen a votar, está en la parte de las encuestas y seguramente al final tendremos otra percepción de esto. Pero bueno, ahora sí, me despido yo del escenario para que estés totalmente
libre. Y pues una vez más, gracias a todos y bienvenidos. Bienvenidos, Salvador. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Vicky, que sé que anda por ahí. Muy bien, pues vamos a comenzar con una introducción con respecto a lo que es, de hecho, una opinión de valor. Entonces, se ve ahí mi presentación, Andrés. Sí, sí se ve, ¿eh? Ya está. Perfecto. Muy bien, bueno, pues lo primero que yo les decía de esto de cómo realizar una opinión de valor en base a un análisis comparativo de mercado, lo primero que tenemos que tener muy claro nosotros y saber es la diferencia que hay entre una evaluación, un valor que se le da a un inmueble y el precio en el que se puede vender, que son dos cosas totalmente distintas. Siempre nosotros vamos a encontrar, y eso para nosotros es fundamental tenerlo súper claro, que un inmueble puede tener un determinado valor de acuerdo al valor que tiene el terreno, de acuerdo al valor que puede tener las construcciones, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se pueda vender en determinado momento a ese precio. Es decir, tendremos casos de clientes, ¿sí? Que nos digan, pues oye, yo compré en tantos millones de pesos o en tantos dólares, lo que sea, ¿sí? Hace determinado tiempo y ahora me estás diciendo que se puede vender en menos, pues sí, sí puede llegar a suceder. Hay muchísimos factores que inciden en esto precisamente. Y para nosotros, como asesores inmobiliarios, es muy importante poder entender esto, ¿sí? Poder asimilarlo esto, cuál es la enorme diferencia. ¿Y por qué se los digo? Porque muchos de nosotros nos basamos, y no porque estén mal, pero muchas veces nos basamos, sí, conozco muchas empresas que siempre tienen algún valuador que les dice, les hace una aproximación de ese valor, y en base a eso es lo que le aconsejan a su cliente, ¿no? Entonces yo siempre les digo, ok, puedes tenerlo como punto de partida, por supuesto, ¿no? Sí, que alguien te diga cuánto vale la construcción y cuánto vale el terreno en determinado momento y en determinada zona, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos corresponde es decirle al cliente en cuánto se puede vender, ¿sí? Aunque al cliente le parezca algo descabellado, pues esa es la realidad del mercado. Nosotros vivimos en un mercado de oferta y demanda, que es lo que manda al final del camino, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante saber que incluso también la opinión que nosotros damos y la evaluación no son una ciencia exacta, ¿sí? Entonces, hay conceptos básicos que nosotros tenemos que dominar para saber precisamente cuál es la diferencia entre la evaluación y lo que es una opinión de valor, ¿no? Siempre, en ambos casos, es una estimación de valor de la propiedad, ¿sí? Que puede ser a través de la estimación del costo de reponer, que en evaluación se conoce así como el valor de reposición, es decir, cuánto cuesta hoy construir un inmueble como el que estoy analizando, ¿sí? También se puede obtener el valor de un inmueble en base a la capacidad generadora de ingresos o ganancias de ciertas clases de propiedades, ¿no? Ahora, ese valor que da la generación de ingresos puede ser por rentas, por arrendamiento, ¿sí? Pero puede ser también por el potencial al final del camino que tiene como negocio. Es decir, nosotros podemos tener un terreno que tenga una casa, que si hacemos el análisis de la casa vale tanto físicamente porque tiene tantos metros cuadrados de construcción y tantos de terreno, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si en ese mismo terreno se puede construir un edificio de 10 niveles con 50 departamentos? Absolutamente cambia el valor de ese predio, ¿sí? Aunque incluso aún con el costo de la demolición, seguramente ese valor será muchísimo más alto que lo que podría implicar esa casa o esa construcción existente. En ese sentido, por eso para nosotros es muy importante conocer qué es costo, valor y precio. ¿Sí? El costo es la suma de todos los gastos que se generan precisamente para la construcción, ¿sí? De un bien inmueble, ¿correcto? ¿Sí? Y ese costo, esa inversión incluye no solamente la construcción, sino todos los gastos pagados, ¿sí? Por permisos, por el mismo proyecto, incluso si hay algún costo financiero, ¿sí? Algún préstamo, algún crédito puente que le llevamos acá en México, también influye en ese costo, ¿sí? A ese costo, nosotros le vamos a añadir el valor de la tierra, ¿sí? Y es lo que nos dará como definición efectivamente el valor, que es lo que les decía que normalmente nos da un avalúo, ¿no? Una evaluación.
¿sí? Esto quiere decir que los costos de construcción, si nosotros nos pusiéramos a construir una serie de departamentos o de casas tipo en distintas zonas de una ciudad, la que sea, ¿sí? Y construyéramos una casa idéntica en una zona popular y la misma casa repetida en una zona de nivel medio y la misma casa en una zona de alto valor residencial, ¿sí? Veríamos cómo el costo de la construcción es el mismo, lo que le da al final del camino un mayor valor, ¿sí? A cualquier propiedad inmobiliaria es el valor de la tierra, ¿correcto? Y en principio, ¿sí? Es el valor más alto que se podría obtener por la venta de un bien inmueble, ¿correcto? Pero, y quédese bien clarito con esto, es el mismo costo de construcción porque es la misma, estamos hablando obviamente también de la misma ciudad, del mismo país, ¿sí? Porque es exactamente el mismo departamento en la misma construcción, con los mismos metros cuadrados, con los mismos acabados, etcétera, ¿no? Todo es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que nos da el valor, ¿sí? Ahora, el precio es la cantidad pretendida y algunas veces obtenida por la venta o enajenación, como dice aquí la presentación, de un bien inmueble. ¿Correcto? Es decir, nosotros podemos, que les decía yo al principio, tener determinado el valor por referencias de que el cliente le costó tanto, invirtió tanto, o porque nos lo dice un avalúo, etcétera. Sí, pero eso no quiere decir que se venda en ese precio, que se pueda vender en ese precio. Por eso es muy importante a nuestros clientes, cuando nosotros le hacemos la presentación precisamente de esta opinión de valor, de esta opinión del precio, ¿sí? Hablarle de que nosotros estamos considerando precios de venta, ¿sí? Para eso, de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros debemos de ir siempre recabando datos de en cuánto se están vendiendo las propiedades, ¿sí? Porque esa sería, de hecho, el dato más contundente que tenemos es en cuánto se venden, no en cuánto están anunciados, que es normalmente de donde nosotros partimos para hacer estas opiniones de valor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como asesores que es básico? Es conocer la situación actual del mercado. Si estés donde estés, tú necesitas saber cómo está el mercado hoy. Y hablábamos de la importancia de saber qué tanto se está vendiendo, es decir, la ley de la oferta y la demanda es fundamental. ¿Sí? A nosotros no nos sirve solamente como punto de partida saber, y que eso es lo que es muy sencillo, obtener datos, cuántos inmuebles están anunciándose en distintos portales inmobiliarios especializados o en las redes sociales en la zona que estamos estudiando. Correcto, pero esos son nada más precios pretendidos, son precios anunciados, pero realmente cómo se está comportando el mercado. Ahora también es muy importante, ¿sí? Tener mucho cuidado con las estadísticas que generan muchos portales o periódicos, incluso especializados, porque a veces son estadísticas muy generales. O sea, nos dicen, el precio de venta de los departamentos en la Ciudad de México subió, o en la ciudad de X, de Guadalajara, de donde sea, subió tanto, ¿sí? Pero ¿en dónde? Porque no todos los mercados, sobre todo en ciudades muy grandes, no todos los mercados se comportan igual. El caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, una ciudad tan grande, pues es como si estuviera compuesta por distintas ciudades y distintos mercados, ¿no? Entonces, cada uno de esos mercados tiene un comportamiento diferente. A raíz de la pandemia fue cuando mucho más notamos este tema que estamos comentando, ¿sí? Porque precisamente hay mercados que han estado y siguen, de hecho, sobre todo el mercado residencial de alto valor, sigue siendo un mercado muy lento. O sea, está absorbiendo con mucha lentitud todos los inmuebles que se están vendiendo, ¿sí? Y hay otros mercados que, pues, al tener, obviamente, mucho más, si nosotros nos fijamos en una pirámide de ingresos, pues nos vamos a dar cuenta que en la franja media hacia abajo, pues tenemos mucho más clientes potenciales y eso pues también nos indica que hay mucho más clientes que tienen el poder adquisitivo suficiente como para comprar un inmueble de ese valor, ¿sí? El comportamiento de los propietarios, incluso compradores de inmuebles de muchísimo valor, estamos hablando de $1,000,000 para arriba, pues también es muy distinto, depende mucho de la estabilidad también que se sienta, de la confianza que se tenga, particularmente en el gobierno. En México lo hemos padecido bastante, hay poca confianza en el gobierno, sobre todo en esos estratos, ¿sí? Y entonces mucha gente que tiene esa cantidad de dinero pues, prefiere invertir en otros países, ¿sí? O tiene la capacidad de aguantarse para no vender su inmueble hasta que no pueda obtener el precio. De hecho, yo ahora que hago, les voy a mostrar al rato una opinión de valor de un departamento de
de esos valores, de un poquito más de $1 millón, ¿sí? Pues esos departamentos son los que, insisto, están muy lentos para venderse, ¿no? Porque ese es el mercado que está mucho más lento, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces es muy importante conocer esto que estoy comentando. Yo cuando le hice la opinión de valor a estos clientes, pues les hablé precisamente cuando me preguntaban cuánto tiempo se va a tardar en vender el inmueble, que es muy importante tenerlo en cuenta para cuando presentamos el precio, ¿sí? Pues les hablaba yo a los clientes que seguramente sería 8 meses a un año, ¿sí? Pensando en el precio promedio de mercado. Ahora, ustedes tienen una necesidad de vender más rápido, por las razones que sean, pues tenemos que ser mucho más competitivos en el precio y otorgar descuentos, ¿no? Entonces les decía que la mayoría de esos clientes que están a ese nivel, pues no están dispuestos a ofrecer esos descuentos, ¿sí? Y entonces, pues el inventario se va engrosando, cada vez está viendo más producto a la venta, pues lo que hace muy, muy complicado, ¿no? O sea, aquí le estoy hablando que podemos tener 3, 4, 5 meses un inmueble muy bien promocionado, ¿sí? Y al final del camino no tenemos luego ni visitas, ¿sí? Precisamente por este tema. Y ustedes, seguramente, muchos de ustedes, pues ya lo han visto. A mí se me acercan, como especialista en el tema, se me acercan mucho para decirme, oye, ya hice la opinión de valor como tú me dijiste, ¿sí? Y el precio está correcto, pero tengo no sé cuántos meses anunciando el inmueble y no me llama nadie, ¿no? Entonces digo, pues eso quiere decir que el precio no es el adecuado. No hay más que dos condiciones en nuestro negocio para que un inmueble se venda, ¿sí? Y son promoción y precio. ¿Sí? Si yo puedo demostrarle a un cliente que la promoción es adecuada y aún con una promoción adecuada, intensiva, con mucha inversión en promoción en redes sociales, en distintos portales, etcétera, no estoy teniendo respuesta, es que el precio de mercado no es el idóneo, ¿sí? Para tener esa respuesta. Lo que desafortunadamente nosotros encontramos es que en aras de nosotros tener exclusivas, ¿sí? O tener inmuebles que vender, pues los tomamos al precio que nos dicen los clientes, ¿no? ¿Sí? Con la idea errónea de que entre más inventario tenga, ¿sí? Pues más posibilidades tengo al final del camino de tener resultados, y todos lo sabemos, ¿sí? Y por experiencia en el mercado y con tantas empresas a las que yo he asesorado, que esa no es la realidad, ¿sí? Pero bueno, cuesta mucho trabajo convencer a los asesores o a los mismos directores de las empresas, pues que lo importante es nosotros mantenernos en el tema de que es importantísimo el precio de mercado. ¿Correcto? Bueno, ya les decía que ir teniendo datos de los cierres, las guías de precios, pues ya hablamos también un poquito de ese tema, de cómo tener mucho cuidado, ¿sí? Cómo procesamos esa información y que sea muy puntual. O sea, que alguien me diga que, insisto, que en la Ciudad de México o en el país la vivienda subió el 7%, pues yo siempre digo, ¿dónde? ¿En qué mercado específicamente, no? Incluso a mí me gusta mucho hablar cuando doy los talleres de opinión de valor y de evaluación, sí, que este taller se llama Depende. A mí me hablan para decirme, oye, ¿cuánto vale el metro cuadrado en la colonia fulana de tal? Siempre les voy a contestar, depende. Depende si es en esquina, si es en una calle con vigilancia, si es en la parte baja, si da hacia una avenida importante, si está frente a un parque, ¿sí? Todo esto puede abonarle a darle un mejor valor a los inmuebles, por eso siempre depende. Entonces aquí la recomendación es estar al día en la situación actual del mercado, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean este ejemplo, lo que nos decían de cómo estaba comportándose el mercado, ¿no? Pues que ya subió el 26%, que el 23%, que el 25%, o de acuerdo al número de ventas que se tenían comparados con otros entre distintos meses. Estas estadísticas, estos datos son los que hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Entonces, hay que leer mucho de las nuevas tendencias del sector inmobiliario, ¿sí? Conocer de esto que se llama factor de comercialización, ¿sí? El factor de comercialización lo que nos va a indicar es cuál es la diferencia precisamente entre el valor de mercado, que es de lo que estamos hablando hoy, y el estimado físico, que les recuerdo que el estimado físico es obtener un valor de reposición, cuánto cuesta, o de reposición, o si voy a construir algo nuevo, ¿sí? Yo tengo muchos compañeros arquitectos que me buscan porque construyeron una casa hermosa en una muy buena colonia, no sé qué, y dicen, de acuerdo a ese estimado físico de lo que invirtieron, más la ganancia que están esperando, ¿sí? Pues resulta que están fuera de mercado. Entonces yo le digo, háblame antes de que empieces a hacer ningún proyecto, ¿no?
¿sí? Para determinar realmente cuál sería el valor de mercado que podrías obtener por tu inmueble. Esto no quiere decir que no haya algún inmueble o algún cliente que en determinado momento diga, oye, pues sí, sí te lo compro en ese valor, sí, bueno, pero será un cliente de miles, ¿no? Y nosotros cuando hablamos de valor de mercado hablamos de promedios de valores, hablamos de valores de la zona, ¿sí? Ahí tenemos también muchos ejemplos de gente que en una determinada colonia compra, a lo mejor de terrenos de 300 metros y casas de 200, pues compra 2 terrenos y construye una casa de 400 y están esperando obtener el doble de lo que valen las casas promedio en la zona. Por supuesto que es muy difícil encontrar gente que se los vaya a pagar, porque la gente que tenga ese poder adquisitivo se va a ir a una mejor zona, ¿sí? Esto quiere decir que tenemos muchas veces más casa, ¿sí? Que zona, ¿correcto? Entonces, ese valor de mercado, este factor de comercialización es muy importante que nosotros vayamos conociéndolo, ¿no? Para este estimado Samuel, físico, dime, ¿te puedo interrumpir? Discúlpame. Se me dime. hace buena idea que te pase una de las preguntas que está más votada ahorita en el chat y que sigue Venga, siendo el tema para que después que no cambies de tema, tengamos que regresar a esto. Si te parece bien, te adelante, paso. dime. Es la Ujú. pregunta más votada, que nos las hace Lilia Schnas. ¿Dónde checas cómo está tu mercado? El mercado lo vas a checar a través de los portales inmobiliarios. Vamos a ver, por ejemplo, a través de la plataforma DC Broker. ¿Sí? Lo que vamos a checar es la oferta. Les decía que para checar qué respuesta está teniendo en el mercado, en estudios de mercado hay un porcentaje que se obtiene que se llama absorción. Entonces, en realidad, para nosotros hacer un estudio de mercado a fondo, tendríamos que hacer una serie de encuestas de los distintos desarrollos de cómo se está absorbiendo el mercado para poder tener la respuesta con respecto al mercado. A nosotros lo que nos queda es llevar nuestra propia base de datos, ¿sí? De en qué periodo o en qué fecha nosotros tomamos un inmueble, ¿sí? En qué precio, ¿sí? Después, cuántos meses pasaron hasta que se vendió y finalmente en qué precio se vendió. ¿Sí? Entonces, yo teniendo esa base de datos, les decía al principio, ¿sí? Siempre, les voy a mostrar al rato un resumen de lo que yo le presento a los clientes, hay que considerar precios de cierre, porque la información del mercado de oferta, ahí está, ahí hay un montón de información, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se estén vendiendo en ese precio los inmuebles. Siempre, en principio, hay un factor de negociación, siempre, ¿sí? Y luego hay toda una serie de condiciones, de condicionantes, tanto macroeconómicas como locales, ¿sí? Que hacen que la venta de ese inmueble no corresponda con el precio original que se perdió. ¿Sí? En épocas de crisis, por ejemplo, podemos encontrar descuentos hasta del 15-20% para que los inmuebles realmente se vendan. ¿Sí? Que a la gente, y con toda razón, porque es tu patrimonio, ¿sí? Le cuesta mucho trabajo aceptar esa circunstancia, ¿no? Pero pues es una realidad de mercado. Bueno, al final del camino no somos nosotros los que dictamos esos valores del mercado, ¿correcto? Perfecto. Igual se respondió la pregunta de Natalia. ¿Alguna recomendación de fuente fidedigna para consultar el mercado real? Decíamos ahorita de los portales y que ibas a tocar unos más adelante. Y una última que te paso de este lado. ¿Cómo podemos obtener los costos por metro cuadrado de construcción dependiendo del tipo de vivienda? Sí, ahí hay varias fuentes, pues, obviamente voy a hablar acá de México. De México hay las fuentes a las que acuden, de hecho, los constructores, ¿sí? Que son softwares, hay uno que se llama BIMSA, con B de bueno, BIMSA, que tiene, de hecho, trimestralmente lanza una publicación en la cual analiza los precios de los materiales, los precios de la mano de obra, ¿sí? Y da una serie de valores paramétricos, ¿correcto? Esos son, de hecho, los instrumentos que usan los valuadores. Yo les voy a enseñar, como para nosotros es complicado luego tanto interpretar ese tipo de fuentes, porque no somos especialistas como arquitectos, cómo obtenemos nosotros algunos valores promedio de los mercados, dependiendo si es una zona popular, media o residencial. Entonces hay varios, hay otro que se llama Opus, hay otro que se llama Neodata, ¿sí? Que en un rato, si tengo la oportunidad, les muestro. Ellos sacan un planito de una casa de residencial y de acuerdo a los valores de cada una de las partidas, cimentación, acabados, estructura, instalaciones, etcétera, van a dar un valor paramétrico por metro cuadrado y es del que nosotros partiríamos para hacer un avalúo.
Pero, y subrayo mucho eso, porque eso es para hacer un avalúo. Nosotros no hacemos avalúos, ¿sí? Y no se trata como asesores de hacer avalúos. Incluso, mi recomendación va más allá. Cuando un cliente me dice, oye, ¿usted puede hacerme un avalúo? Yo le digo que no, yo sé hacer avalúos y yo le digo que no le voy a hacer un avalúo. Si me está contratando para vender o rentar un inmueble, le voy a decir en cuánto se puede vender, no cuánto vale. Quiero que eso se les quede, pero súper grabado, ¿sí? Porque si no, entonces sí nos metemos mucho en esta parte de, ¿y dónde obtengo este dato? Sí, pero tú vas a obtener el dato de que hoy, por eso hablamos de valor de reposición, hoy, por ejemplo, en México, una casa de nivel medio a lo mejor cuesta 12,000 pesos por metro cuadrado construirla nueva, ¿sí? Pero ¿qué porcentaje le voy a poner de descuento, de demérito, de depreciación si la casa tiene 35 años? 8. ¿Sí? Me explico, para nosotros es muy complicado precisamente analizar eso. Por eso la evaluación, de hecho, pues es una súper especialidad. ¿Sí? En México, para ser perito evaluador necesitas ser forzosamente arquitecto, forzosamente ingeniero, si no, no puedes serlo, porque necesitas conocer precisamente todo esto, ¿correcto? Vamos a cerrar esta primera capsulita de preguntas para que pueda seguir adelante y acuérdense que las pueden poner ahí en la parte de preguntas y pueden votar por una que ya vieron que quieren que se responda, voten para que se vaya hasta arriba, pero pues gracias, cerramos esta primera capsulita de preguntas para que podamos seguir adelante. Gracias, Salvador. Gracias. Bueno, entonces el factor de comercialización, y va muy, muy al caso en lo que le estoy diciendo, yo puedo tener un inmueble que estar en una zona con mucha demanda que se puede vender en 3 millones de pesos y su valor de reposición, su estimado físico es en 2,300,000. Entonces su factor de comercialización, primera, es positivo, es arriba de la unidad, ¿sí? Y aquí lo podemos interpretar como que se puede vender en un 30% más, ¿sí? De lo que a mí me costó. ¿Correcto? En el otro ejemplo puede ser al revés, que de hecho hoy en día es lo más común. La mayoría de los clientes, ¿sí? Piensan que su inmueble vale muchísimo más de lo que el mercado paga por ellos. ¿Y cuál es la razón? Porque la mayoría de los clientes están pensando en cuánto quieren o necesitan vender su inmueble de acuerdo a eso, a sus propias necesidades. Ya sea para comprar uno más caro, entonces dice, pues si voy a comprar uno de 5 millones, pues necesito vender por lo menos en 3 mi departamento, ¿no? Pues sí, pero el mercado de compradores no va a responder de acuerdo a las necesidades de los clientes, ¿correcto? Entonces, por eso es que es tan importante esto y vamos a hablar por eso de valores paramétricos, ¿no? En cuestiones de evaluación, pues tenemos valores del metro cuadrado del terreno, muy complicado. En México, por lo menos, no hay una fuente fidedigna que nos diga el valor realmente comercial de un inmueble. Lo único que tenemos son valores catastrales. Esos valores catastrales son los que dictamina el gobierno, pero esos valores están determinados exclusivamente para, para generar o calcular cuál sería el impuesto que habría que pagar, el impuesto predial que se llama acá en México, por ese inmueble, ¿no? Entonces, y van varios factores que pueden influir en el valor del metro cuadrado de terreno, ¿no? Tanto aspectos que tienen que ver con el propio terreno, que les llamamos aspectos intrínsecos, como lo que es finalmente los alrededores, el entorno, ¿no? Que pueden tener un cierto impacto en el tema de evaluación. Pero fíjese muy bien en esto, otra vez, para que tengamos bien claro cuáles son los criterios y la diferencia entre valor y precio. ¿Sí? Yo puedo tener un inmueble, ¿sí? Que tenga una forma así, una pendiente, ¿no? Bastante fuerte. Sí, la mayoría de la gente siempre piensa, y hasta luego así lo anunciamos, terreno plano. ¿Sí? Y entonces, como ese tiene una pendiente, entonces ya forzosamente en un avalúo igual luego se quiere castigar, etcétera. Bueno, pues tenemos muchas colonias en la Ciudad de México que son de hecho colinas, ¿sí? Pero son zonas de alto valor que no influye que tenga esa pendiente, ¿no? Igual pasa con la forma y con el subsuelo y con las dimensiones y con la ubicación, incluso en la manzana. Hay que romper con ciertos paradigmas. Normalmente se piensa que un terreno en la esquina vale más que un terreno medianero. Y como les decía, que se llama estos cursos, depende. Depende de lo que puedo hacer ahí. Porque no es lo mismo un terreno en la esquina comercial, ¿sí? Que tenga yo 2 avenidas súper ruidosas, que va a valer muchísimo ese terreno porque circula mucha gente, a que lo único que yo pueda hacer en esa esquina, porque así me lo dicta el uso del suelo, o sea, vivienda, pues quien quiere vivir ahí junto a una estación de metro o que se ponga un mercado, entonces, pues, por supuesto que poca gente, ¿no? Entonces, a lo mejor si tenemos un predio de las mismas características, pero menos ruidoso y con menos movimiento, pues igual puede valer más,
¿sí? Puede tener un precio mejor, ser atractivo para mucho más gente. Entonces, todos estos factores, pues hay que contemplarlos así, ¿no? Igual, todo eso que decíamos de la ubicación, etcétera, ¿no? Pues a veces tenemos el tema de uso de suelo, como les decía, en el caso de México también hablamos de los tianguis, que son estos, si ven esta fotografía, estos mercados sobre la calle, ¿sí? Pero fíjense cómo también depende, ¿sí? Un mercado sobre ruedas, un tianguis en una colonia popular, puede ser que le dé mayor valor a la propiedad, igual una terminal de camiones o un paradero de autobuses, ¿sí? Pero si eso lo traslado a una colonia residencial de alto valor, por supuesto que le va a impactar negativamente, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces, vamos a hablar también rápidamente, porque es importante que ustedes conozcan, déjenme ver la hora, ok. Formas de evaluar un inmueble, son tres: el valor físico, costo de reposición, que ya comentamos, ya hablamos de la pregunta, que es el costo actual por metro cuadrado, ¿no? Tenemos distintos tipos, en el caso de lo habitacional, ¿sí? Que es económica, interés social, medio, residencial y residencial plus, que es una de las clasificaciones que se usan, ¿sí? Otra forma que tenemos de evaluar un inmueble es por capitalización de rentas, que es también lo que ya les comentaba, ¿sí? Que es definir el valor promedio de los ingresos por concepto de rentas, y eso nos va a dar lo que vale ese inmueble, de acuerdo a, si recuerdan, a lo que vimos a la capacidad generadora que tiene de ingresos, ¿no? De generar ingresos, ¿correcto? Para nosotros, por eso es muy importante como asesores, a mí me gusta mucho hacer hincapié, que recordemos que nosotros somos asesores, no vendedores, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que asesorar al cliente. Si yo tengo un cliente que me dice, quiero invertir X cantidad de dinero, 2, 3 millones de pesos en bienes raíces, ¿sí? Para rentar, ¿sí? Pues tengo que saber y conocer el mercado de cuánto valen los inmuebles en una determinada zona, pero también en cuánto se pueden rentar, ¿sí? Es muy importante nosotros poder asesorar a los clientes, ¿sí? Y asesorar a inversionistas, a pequeños inversionistas, también a aquel cliente que quiera comprar un inmueble para remodelarlo y venderlo, ¿sí? Que se conoce también como flipping. Igual les decía hace rato de mis compañeros arquitectos que luego pues, se lanzan a construir y sí hacen unas maravillas hermosas, ¿no? No más que pues, no se las van a pagar de acuerdo a la inversión que hicieron. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos este tema, ¿no? Y también dentro de una avalúo hay un comparativo de mercado o estimación de valor. Y que se trata precisamente en buscar propiedades similares para tener una cifra, subrayado entre comillas, estimada de mercado. Esto no es una ciencia exacta, la evaluación tampoco, y miren que la evaluación utiliza fórmulas financieras y matemáticas y demás, tampoco es una ciencia exacta. ¿Correcto? Porque estamos hablando de mercado, de demanda, ¿correcto? Entonces, vamos a buscar nosotros siempre comparar propiedades con las mismas características y ubicación, ¿sí? En principio, vamos a buscar lo más parecido. Tengo un departamento en una colonia de nivel medio, ¿sí? Pues voy a buscar en esa colonia. ¿Sí? Hay colonias que tienen muchísima oferta y entonces voy a tener muchos datos, ¿sí? Pero hay otras que voy a tener muy pocos datos. Entonces yo les digo, ahí no hay que detenerse, pues hay que decir, bueno, ok, voy a buscar primero colonias alrededor, ¿sí? Que sean similares, porque tienen más o menos la misma ubicación, ¿sí? Para poder dar una opinión de valor. Es decir, porque yo puedo tener una colonia en el norte de la ciudad que tenga, los inmuebles tengan más o menos el mismo valor por metro cuadrado paramétrico que una colonia en el sur, o en el oriente, o en el poniente. Entonces, hasta ese grado puedo llegar. Si fuera necesario, tomo como punto de partida lo que hay del otro lado de la ciudad, ¿sí? Y estoy hablando de colonias que mucha gente se va con la finta de que es nada más ubicación. No, yo puedo tener una colonia de nivel residencial medio con ciertos valores en el norte, en la Ciudad de México, por ejemplo, Lindavista, y puedo tener otra más céntrica, ¿sí? Y siempre, no, pero es que esta es más céntrica. Pues sí, dile al de Lindavista por qué pagó por su departamento lo mismo que uno de Narvarte, porque el nivel socioeconómico de las colonias son similares, ¿correcto? Entonces es muy importante que nosotros lo conozcamos, ¿no? Vamos a buscar precisamente ese comparativo de mercado y recordar siempre que un comprador bien informado no pagará más que el precio de una propiedad comparable. Principio de sustitución. Nuestros clientes le pueden poner el precio que se les pegue la gana, absolutamente, al inmueble, es suyo,
¿correcto? Sí, pero deben de tomar en cuenta que estamos en un mercado de compradores. ¿Correcto? Si no hay mercado de compradores, si el crédito no está disponible, si el crédito se vuelve caro, que es lo que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en México y en muchos países con la inflación, lo que ha resultado es que los créditos cada vez están siendo más caros, porque precisamente se suben las tasas de referencia para inhibir el consumo. Entonces, pues obviamente que eso tiene un impacto, ¿no? ¿Ok? Entonces, los ajustes al precio de venta será partiendo de esas propiedades similares y nosotros ajustando, ya sea premiando o castigando un inmueble, de acuerdo a si tiene las mismas características en la propiedad de nuestro cliente o no las tiene, ¿sí? Es decir, pues habrá a lo mejor 15 inmuebles, 20 inmuebles que estemos comparando, y esos 15 y 20 inmuebles que estamos comparando al final del camino están en un buen estado de conservación, tienen un jardín, tienen ciertas amenidades, ¿sí? Y el que nos está dando nuestro cliente, pues está en mal estado, etcétera. Pues, entonces, pues tendremos que hacer ahí unos ajustes. Y la recomendación es siempre hablar de un rango de valor, ¿correcto? Así nosotros tendríamos esto que les decía, pues, que es el valor que podría tener un inmueble. Normalmente los inmuebles en los últimos pisos nos dicen que tienen un mayor valor que en los primeros pisos, de hecho así los cotizan los desarrolladores, pues porque hablan de vistas y porque hablan de muchas cosas, y a veces las vistas son, ¿no? Para llorar, pero bueno, entonces cada caso por eso hay que analizarlo. Nosotros a lo que tenemos que llegar es a un valor de mercado justo. Y que ese se puede definir como el precio más probable que un comprador está dispuesto a pagar en un mercado abierto y competitivo bajo todas las condiciones requeridas para una buena venta. Valor de mercado justo también es que ese precio no se ve afectado por estímulos indebidos, como urgencia de vender o especulación, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos en muchas ocasiones, dentro de cuando queremos hacer los comparativos, muchos inmuebles que están en remate, ¿sí? Entonces, aguas con lo que nosotros estamos eligiendo. Esto me sirve para, además, insistirles que la selección de inmuebles es fundamental. Si yo no hago una buena selección de inmuebles para mi comparativo de mercado, puedo tener errores muy graves. ¿Correcto? También el valor de mercado justo es el que se obtiene un periodo de tiempo de comercialización normal. Y ese periodo de tiempo de comercialización normal, pues tiene mucho que ver con las condiciones macroeconómicas, por supuesto, ¿sí? De las que ya platicamos, pero también tiene que ver, ¿sí? Con el valor que tenga el inmueble. No es el mismo tiempo de comercialización para un inmueble de interés social o interés popular que para un inmueble de alto valor residencial, por lo que ya les explicaba, tenemos muchos menos compradores, ¿correcto? Al final del camino también el valor de mercado justo es compradores y particularmente, ¿sí? Vendedores informados. Entonces, yo una de las cosas que siempre recomiendo es sí o sí, cada vez que te den un inmueble, ¿sí? Aunque se lo vayan a dar a otras 5 inmobiliarias, haz tu comparativo de mercado y déjaselo por escrito al cliente. Si tú le firmas un contrato de prestación de servicios a un cliente y con el valor que él está sugiriendo por su inmueble, tú sabes porque hiciste el análisis, es obligatorio hacer el análisis, que vale 25% menos, pero ya le firmaste el contrato, pues tácitamente de alguna manera le estás diciendo que sí se puede vender en ese precio. Y después pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y nada más nos llenamos de inventario a lo bestia, ¿sí? Nos llenamos, como digo yo, de mercancía, como si tuvieras una bodega de naranjas podridas, ¿no? Pero pues tengo muchas naranjas, ¿no? Pues no sirve, no sirve. Tenemos que aprender a desechar aquellos inmuebles que no están dentro del valor de mercado, ¿no? Ya hablamos de por qué nosotros no hacemos avalúos y por qué nosotros, porque tenemos valores de cierre, damos una mejor opinión, ¿sí? Del precio adecuado para vender. ¿Correcto? Entonces, para terminar con esta parte teórica, entonces muy importante que nosotros sí, le demos al cliente una información basada también no solamente en los inmuebles anunciados, en los precios pretendidos, sino en los precios de cierre. Si tú eres de los que estás empezando en el negocio, tienes pocos inmuebles, tienes poco récord histórico de los valores de cierre, bueno, pues apóyate en compañeros, ¿no? En las asociaciones, ahí puedes tener una idea
más clara de la realidad de en cuánto se están vendiendo los inmuebles, y eso es lo que tienes que poner en el resultado, en el resumen ejecutivo que le das al cliente. Entonces es fundamental. Salvador, ¿quieres que hagamos una segunda capsulita de preguntas? Échatela, venga. Eh, Tenemos esta, que ya está siendo muy votada. ¿Cómo sabemos cuál es la tasa de capitalización aplicable a un inmueble? Bueno, aquí otra vez, la tasa de capitalización, por eso hablábamos que ese es un avalúo. ¿Sí? Nosotros lo tenemos como referencia porque sí tenemos que conocer cómo se hace un avalúo, pero nosotros no aplicamos. La tasa de capitalización es compleja obtenerla, ¿sí? Porque tiene que ver con tasas de referencia, con tasas bancarias, con CETES, con inflación, para poderla obtener. Hay fórmulas, hay una serie de cuadros en que te dice que de acuerdo a las condiciones de los inmuebles pueden tener tal o cual, estoy hablando de inmuebles residenciales, tal o cual tasa de capitalización. A nosotros, en realidad, lo que nos interesa, y que eso sí lo podemos conocer muy fácil, es una tasa de rentabilidad, ¿sí? ¿Cómo obtenemos esa tasa de rentabilidad? ¿Sí? Yo sé que en una determinada zona un inmueble se vende en 3 millones, ¿sí? Y se puede rentar en 10,000 pesos, por ejemplo, ¿no? De 2 millones y se puede rentar en 10,000 pesos. Esos 10,000 pesos es lo que yo obtengo de ingreso bruto por la renta, es una renta bruta. ¿Sí? A esa renta bruta le descuento los gastos que tengo de operación, de mantenimiento, de impuestos, de lo que se llama también vacíos. Los vacíos es las temporadas, los meses que igual no tengo rentado un inmueble. Los inmuebles no están rentados al 100% del tiempo, toda la vida del inmueble. ¿Sí? Y voy a obtener una renta neta. Entonces, volviendo a este ejemplo, si yo tengo una renta de 10,000 y digamos que tengo unos gastos, ¿sí? De 2,000 pesos, me queda una renta neta de 8,000 pesos mensuales. Esa renta la elevo al año, que me daría 96,000 pesos, ¿sí? Esos 96,000 pesos de la renta ya neta, ya pagados impuestos y libres, lo divido entre lo que costó o lo que vale el inmueble y obtengo ese índice de rentabilidad, ¿sí? Ese sí podemos obtenerlo nosotros de una manera sencilla. La tasa de capitalización, insisto, es tarea de evaluadores y es bastante complejo. Con esos datos, ¿qué le digo yo a mi cliente? Si inviertes 2 millones de pesos en un inmueble y te da una rentabilidad de 96,000 pesos, 96,000 entre 2 millones de pesos nos da alrededor del 5%. Entonces vas a obtener de ganancia neta 5% al año, ¿sí? A eso habría que sumarle la posible, ¿sí?, plusvalía que tenga el inmueble en un año. Cosa hoy en día, sobre todo en épocas de crisis, muy compleja, ¿no? Muy compleja y muy arriesgado decirle al cliente, pues mira, como hay una inflación del 8%, tu inmueble va a valer el 8% más el año que entra. ¿Quién sabe? ¿Correcto? Pero es la manera en que nosotros podemos hablar en el tema de rentas, ¿correcto? Perfecto. Aquí, si me lo permites, voy a meter mi cuchara además del comentario que vayas a hacer. Pregunta Rafael, ¿hay alguna manera de conseguir los precios en los que se vendieron las propiedades? Y te digo que voy a meter mi cuchara porque lo que yo sí sé es que dentro de Easy Broker se puede hacer eso y supongo que en otros portales también tendrán la opción. Y lo vas a poder ver, Rafael, en la bolsa inmobiliaria, en la parte de los filtros, tú puedes poner propiedades que se cerraron en los últimos 6 meses. Y es muy diferente, de hecho en los talleres que nosotros llevamos también comentamos eso, es muy diferente un análisis de mercado de cómo están los precios, porque puede haber un precio que está elevadísimo, a cómo se cerraron propiedades en los últimos 6 meses. Entonces, al menos dentro de Easy Broker, Rafael, puedes checarlo dentro de los filtros. No sé si quieras agregar algo, Salvador. Sí, yo nada más les diría que, igual que toda la información que vamos a encontrar en otros portales, siempre hay que tomar esa información, hay que tomarla con pinzas. ¿Por qué? ¿Cuánta gente dice exactamente en cuánto se vendió? Estoy hablando de México, ¿eh? ¿Cuánta gente reporta exactamente en cuánto se vendió un inmueble? ¿Sí? Sí, eso puede implicar que alguien te revise y te cobre impuestos porque vendiste un inmueble, ¿no? Esa es una. Otra, ¿cuántos propietarios realmente, que ahí podríamos estar en un cierto tema, sí, están dispuestos a que se esté diciendo en cuánto se vendió su inmueble? Entonces, yo les diría que sí podemos tener, pero como todos los datos que obtenemos en distintos medios, como punto de partida, sí, efectivamente, pero lo que va a ser más valioso
¿sí? Es la información que tú mismo vayas generando, ¿correcto? ¿Sí? Que es tu propia historia del inmueble. Entonces, sí, como punto de partida, pero no vas a agarrar y a ciegas. O sea, tú partes de ahí, pero ahora el inmueble de tu cliente, comparativamente contra los que sí reportaron, ¿en qué estado están los que sí reportaron? Comparándolo con el tuyo. ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? Y entonces tienes que hacer una serie de ajustes ahí, ¿correcto? Para no salirte precisamente de mercado. ¿Ok? Buenísimo. Gracias. Si quieres, cerramos otra vez esta capsulita, que sepan que otra vez va a haber otro espacio. Es para no ir entorpeciendo tanto y regresando a algo. Si quieres, ¿Ok? podemos ir adelante. Gracias, Salvador. Buenísimo. En aras de tiempo, bueno, esta sería la parte teórica, ¿no? Recordar siempre que el valor, o sea, aquí estamos hablando de qué no afecta el valor de mercado de una propiedad. Bueno, pues en principio el valor en el que le compró un cliente, lo que necesita un cliente porque quiera comprar otro inmueble o porque ya quiera retirarse, el apego que tienen los clientes por un inmueble, pues tampoco tiene ningún efecto en lo que es el valor real de mercado, ¿correcto? Entonces, tener nosotros siempre presente esto, ¿sí? Que, porque yo siempre lo digo un poquito en son de broma, si quieren, de que decía, bueno, si los inmuebles valieran de acuerdo a lo felices que fueron las familias en los inmuebles, pues pobre de aquel que sea divorciado, ¿no? Soltero, quedado o quedada, como le llamen, ¿no? Porque entonces, como no fue feliz, su casa vale menos, pues por supuesto que no, ¿correcto? Ni tampoco porque yo quiero 5 millones para darle 2 millones a cada uno de mis hijos y quedarme yo con uno, pues, no, pues, por supuesto que no. Y créanme que esos son en muchos de los casos los criterios que siguen los clientes, ¿correcto? Bueno, entonces en aras de tiempo me voy a pasar a cómo hacer la búsqueda de inmuebles, pues obviamente en Easy Broker, ¿no? Bueno, se ve ahí. Y sí se ve. Bueno, entonces estamos aquí en la página de Easy Broker, ¿correcto? Entonces lo primero es, pues obviamente, eh, yo creo que la mayoría de ustedes lo saben porque están aquí porque usan la plataforma, pues buscar la ubicación, ¿sí? Le ponen ahí cualquier colonia, yo por ejemplo aquí le voy a poner del Valle, ¿sí? Y me va a aparecer el Valle Centro, ¿no? En aras de hacerlo lo más pragmático posible, no le voy a poner ninguna otra colonia, ¿sí? Y le pongo acá y fíjense, pues ya me da aquí que hay 2.919 propiedades. Aquí le voy poniendo otros filtros, le pongo venta, ¿sí? Y le pongo tipo de propiedad. Obviamente que aquí, ¿sí? Le pongo departamento, ¿sí? Y fíjense, y en el caso de México, de la Ciudad de México, estamos hablando de una colonia, la colonia del Valle, la zona de la del Valle ocupa, pues, son 5 o 6 colonias distintas. Hay del Valle Centro, Sur, Norte, entonces tendríamos que meter muchas más que esas si aquí en este primer acercamiento no tuviéramos las suficientes, ¿no? Obviamente precio no le pongo, ¿sí? Y lo primero que yo siempre les digo es, a ver, tengo un cliente que está queriendo vender un departamento en esta colonia y le digo, pues mire, al menos o por lo menos hay 1,695 propiedades en venta, departamentos en venta, de todas las edades, tamaños, colores, sabores, pero hay 1,695 propiedades. El cliente me puede decir, pues sí, pero mi departamento es nuevo. Pues sí, pero ¿quién me dice que toda la gente que está buscando un departamento en la del Valle quiere uno nuevo? Es como la compra de un auto. Pues no forzosamente todo el mundo quiere uno nuevo. ¿Sí? Pues un auto ya sabemos que sale de la agencia y vale 30% menos, pues no, muchas veces no te conviene ni siquiera uno nuevo. Pues con los inmuebles pasa exactamente lo mismo. Hay gustos para todo, ¿correcto? Pero entonces yo siempre voy del mercado general, ¿sí? Y después puedo ir poniendo ya algunos filtros, se van acá más filtros, ¿sí? Y pues, el de mi cliente tiene 2 recámaras, tiene un baño y tiene un estacionamiento, ¿no? ¿Sí? No le pongo construcción, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que quiero obtener y lo que voy a obtener, y es el resultado que te da Easy Broker, es un valor paramétrico por metro cuadrado, ¿sí?
Entonces, yo en principio digo, hasta ahí me quedo, ¿no? Y aplico filtros, ¿no? Y pues, tengo ya 39 propiedades, ya nada más con esos filtros. Entonces, ya cada una de estas propiedades. Lo ideal sería que nosotros pudiéramos visitar para hacer realmente la homologación cada uno de estos departamentos, cosa que no se puede, ¿sí? Entonces, hay que ver cada uno de los inmuebles. O sea, no se quede nada más en el puro dato del valor del inmueble, ¿no? ¿Sí? Entren a verlo para ver qué es lo que tenemos que analizar nosotros aquí. Pues si es un inmueble, si es un departamento que es competencia, que puede ser atractivo, ¿sí? Igual para los compradores del inmueble de mi cliente, hay muchas otras alternativas. Entonces es lo primero que tengo que ver. ¿Correcto? Entonces, me voy así con cada uno de estos y los voy eligiendo, ¿no? Sí, con ese criterio. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a ir suponiendo para que ustedes sepan, vas eligiendo, yo voy a ir eligiendo aquí al azar, tienen, si se dan cuenta, pues tienen distintos precios, entonces, pues el precio total no es realmente un parámetro. ¿Por qué? Pues porque tenemos distintas superficies, ¿no? ¿Correcto? Puedo tener, y sí se vale, claro que sí se vale, sí, claro, si yo aquí tuviera 20 ejemplos de departamentos que fueran de 75 metros igual que el de mi cliente, pues agarro esos, por supuesto, y que todos además tengan la misma edad, pues por supuesto que eso es lo primero que voy a elegir, ¿sí? Pero como es algo complejo, que puedas tener departamentos iguales, ¿sí? Pues entonces vas eligiendo los que pueden ser en principio. Aquí estamos aplicando el criterio de un comprador. Un comprador que tiene, aquí en promedio estoy viendo que andan a lo mejor sobre 3, 4 millones de pesos, que tiene ese capital, ¿sí? Pues va a entrar y va a buscar, así como estamos haciendo nosotros, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hay que tener muy claro y transmitírselo a nuestro cliente. A nuestro cliente decirle, pues mire, aquí los compradores pues pueden elegir el suyo, pueden elegir cualquier otro. Es que el mío es el mejor de toda la zona. Pues sí. Pero si usted quiere 5 millones de pesos por el suyo, cuando el promedio son 4, pues difícilmente va a tener clientes, ¿no? Bueno, entonces aquí ya elegí 14, el máximo que se puede elegir en Easy Broker son 15, y le van a dar clic en análisis comparativo, ¿correcto? Y, Salvador, dejamos de ver tu pantalla. No sé si quieras como que cerrarla y volverla a abrir, porque se quedó como trabado. ok. ¿Ya? A ver, si quieres, elimino yo tu pantalla. Ahora, si quieres intentar compartirla. Digo, nos quedamos en eso último. Lo único que no ha salido es lo del menú de análisis comparativo. Entonces, si quieres. ¿Ya? em, listo, ahí está. ¿Te puedes ir un paso para atrás? Solo para que lo vean. Ok. Si le das hacia atrás, Ahí no se. estoy. Ah, 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 ah. A ver. Bueno, lo que pasa es que si ya yéndome para atrás, que ya lo hice, pues ya me deselecciona las propiedades que tenía, ¿no? Gracias. Pero ya se ve bien, ¿eh? Bueno, entonces les decía aquí, ustedes elijan, lo máximo que pueden elegir son 15, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo rápido. Sí, obviamente aquí no estamos teniendo, eso lo hacemos en un taller, ya el criterio específicamente de ir viendo cada uno de los inmuebles y ver si realmente son comparativos o no, ¿verdad? ¿Ok? Sí, aquí, por ejemplo, de entrada, pues está muy fuera del rango, entonces puedo quitarlo en principio, ¿sí? Y bueno, ya, me voy a quedar en estos 12 y le dan clic aquí donde dice análisis comparativo, ¿sí? Si se ve el análisis comparativo o no. Y ya se ve bien. Ok. Entonces, aquí en análisis comparativo, lo que yo les decía, aquí se confirma, ¿no? Aquí nos va a dar un precio por metro cuadrado de construcción, que es lo que nosotros vamos a utilizar precisamente para obtener ese precio con nuestro cliente, ¿sí? También nos da un promedio de valor en la zona, ¿sí? Estos dos valores son valores que también ya podríamos nosotros, en un resumen, hablarle al cliente, ¿no? ¿Sí? Pues sí, incluso podríamos hasta hablarle de un rango, decir, pues, oye, pues encontramos inmuebles desde 3.200.000 hasta
¿no? Aquí hay uno de 2,5 millones, habría que ver si no es un remate o qué condiciones está muy barato, ¿sí? Guíense por eso también cuando encuentren valores demasiado bajos, ¿no? ¿Correcto? Y entonces, ya que tengo esto, ustedes le van a dar aquí exportar, ¿sí? Van a exportarlo, ¿sí? Ahorita lo voy a poner aquí en mi escritorio. No voy a poner en otro lado porque me dice que ya tengo uno por ahí. Ok, y me va a dar esto, ahorita se los muestro. ¿Se ve ahí? Sí, sí, ahí está. Estamos viendo el Excel. El Excel. Entonces, esto es lo que nos va a dar precisamente esta exportación que estamos haciendo a Excel, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos está dando en esta columna ahí una serie de precios por metro cuadrado y un precio total, ¿sí? Aquí, pues la idea sería nosotros, ¿sí? Finalmente también, ustedes vieron que nos dio un promedio en el resumen, pero aquí ya no aparece. Entonces, bueno, pues aquí habría que ponerlo. Yo les voy a mostrar, de hecho, una tabla que tengo en la cual yo esto lo exporto y lo vacío en esa tabla. Sí, déjenme, igual me tengo que cambiar. ¿Se ve ahí? Sí, se está compartiendo. Ahí otra vez el Excel. Ok. Entonces, este Excel, que estas ya son tablas que yo comparto cuando damos el taller. Entonces, yo estoy vaciando aquí todos los precios de venta pretendidos, que son tal y cual lo que ustedes vieron que exporté de Excel, los datos de la superficie de construcción, ¿sí? Y el precio que se obtiene por metro cuadrado de cada uno de estos departamentos. Que todos estos, recuerden, son los que elegimos, que son similares, ¿sí? Y que ya estamos poniendo nosotros aquí. Con esto, yo tengo aquí ya fórmulas y voy a obtener promedios. Entonces, los promedios de los departamentos similares en la zona tenemos desde 29 millones hasta 50 millones. O sea, no me importa mucho que sean mucho más caros. ¿Por qué? Porque si ven ustedes el precio por metro cuadrado de ¿sí? Porque tiene 454 metros, pues sí es mucho más alto que el precio total que el de 350, por supuesto, ¿no? Por eso es tan importante nosotros obtener valores paramétricos, ¿correcto? Ya que llegué a estos valores paramétricos, entonces ya tengo un resumen aquí en verde y el precio por metro cuadrado de este departamento en Polanco, ¿sí? Pues es de tanto, ¿no? ¿Correcto? Tengo el inmueble a comparar de mi cliente, tiene 350 metros, y acá, pues bueno, también voy homologando, tiene 30 años de edad, ¿sí? Tiene tantas recámaras, tiene tantos baños, tiene tantos autos, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Si se dan cuenta, tenemos de distintas edades. Si es necesario, después nosotros hacemos un ajuste y buscamos departamentos solamente que tengan más o menos la misma edad para checar si varía mucho o impacta mucho la diferencia de precios. Luego nos llevamos sorpresas si hay departamentos nuevos o seminuevos o de 20 años que valen más o que lo están ofreciendo en mayor valor que uno de 35 o viceversa, ¿no? Entonces, hay que irlo checando. Yo, esta fórmula aquí, en esto, ya me está multiplicando el valor por metro cuadrado por la superficie, ¿sí? Y me da el primer punto de partida, o sea, de acuerdo a lo anunciado, y fíjense cómo aquí yo le pongo precio de venta pretendido, ¿sí? Pues se debería de pretender, recalco mucho eso, pues casi 36 millones de pesos por este inmueble, ¿correcto? Y aquí viene una serie de factores que, por eso yo les decía que aunque tomen los datos de ventas cerradas, ¿sí? Pues de todas maneras tenemos factores de negociación, ¿sí? En el caso de Polanco pueden estar
entre el 5 y el 10%, en casi todos los inmuebles, por lo menos ese factor de negociación existe en un mercado estable, ¿sí? No en crisis tendríamos que estar hablando de otras cosas, ¿no? Si yo pongo después, puedo tener otro dato que es factor de negociación más estado de conservación, ¿sí? Pues a lo mejor estaríamos hablando de 15%, ¿sí? Y pongo aquí hasta ese 20%, ¿no? Si este departamento en particular está remodelado hace 5 años, entonces no va hacia abajo, podría ir hacia arriba, comparativamente con los demás. ¿Sí me explicó? ¿Correcto? Ahora, muy importante el tema de la edad. ¿Qué es lo que nos sucede? Que casi la inmensa mayoría de los asesores miente con la edad. ¿Sí? Es un tema bastante complejo, porque dicen, pues ahora voy a poner tanto de edad, voy a poner tanto de no sé qué, ¿no? Precisamente para que se vendan, ¿no? ¿Correcto? Entonces, tengan mucho cuidado también con el tema de la edad, ¿no? Hay luego gente que dice que la edad es, que si está remodelada hace 5 años, ¿por qué no le va a poner 5 años de edad? Y yo siempre les digo, pues es como si te haces una cirugía plástica, ¿no? Pues te podrás ver 20 años más joven, ¿sí? Pero sigues teniendo la misma edad. Y con los inmuebles pasa lo mismo, la estructura, la cimentación, ¿sí? Aunque remodeles las instalaciones. Claro que eso le da un plus, ¿sí? Pero mucha gente lo remodela y ya quiere venderlo como nuevo o como si tuviera efectivamente 5 años. Por supuesto que no, si la gente no es tonta, ¿correcto? Bueno, entonces nosotros vamos a aplicar todo esto. Bueno, en mi caso, esto, pues que es una zona que normalmente sí se cotiza en dólares, entonces pues ya le puse ahí dólares y dólares y dólares, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces, eso podemos hacerlo en las distintas tablas, les decía yo, siempre teniendo un punto de partida y aplicando todo esto. ¿Qué criterio aplicamos para esto? Pues depende otra vez. ¿De qué va a depender? Sí, ese criterio, sí, pues precisamente de cómo está el mercado, sí, lo que yo les decía hace rato. Si yo tengo una zona ahorita de Polanco que está lentísima, sí, y mi cliente me dice, es que me urge vender. Por eso es tan importante en la entrevista con los propietarios. Me urge vender, yo le recomendaría 20%, que de hecho a estos clientes fue lo que les recomendé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además le digo al cliente, por 28 millones de pesos hay en Polanco, y me regreso a lo mejor a Easy Broker o a cualquier otro portal, con 28 o casi 29 millones de pesos, ¿qué se puede comprar en Polanco? Y bueno, pues me encontré decenas de departamentos, a lo mejor no de 350 metros como tiene este, ¿sí? Pero sí más nuevos. Y claro que compiten con nosotros. Todo esto que yo les estoy platicando es la manera, de hecho, de ir sensibilizando al cliente. Aquí de lo que se trata no es de tratar de convencer al cliente, sino de que se dé cuenta que su inmueble está compitiendo con otros, que se dé cuenta que cuando ese cliente que está queriendo vender ahorita, él en algún momento fue comprador, que cuando quiso comprar, ¿sí? Ofreció por el inmueble lo que le parecía el valor de mercado justo, que dijimos, ¿no? Ni más ni menos. ¿Sí? Bueno, ahora sí que sí fue un cliente que pagó un sobreprecio porque dijo, de aquí soy, ¿sí? Pues imagínense, ¿no? ¿Correcto? Pero es muy importante que nosotros, por eso podamos con todo esto, sensibilizar al cliente. ¿Correcto? Bueno, ahora, ya que tenemos nosotros este análisis, yo nunca se lo presento al cliente, nunca. ¿No? Porque me va a cuestionar y esto es una hoja de trabajo. Yo lo que necesito presentar es un resumen ejecutivo, ¿sí? En el cual le diga al cliente, pues, qué es lo que pienso que vale su departamento. Entonces, este es el resumen ejecutivo que yo les recomiendo presentarle al cliente. Me voy a cambiar a esto. Una Se pregunta ve que ahí hay, Salvador, dime. una pregunta que hay, ¿cómo se determina el factor de conservación y negociación? No, son factores realmente aleatorios, ¿no? O sea, son factores que yo ya por experiencia los tengo, ¿no? Que digo 5, 10%, ¿sí? Y voy a tener que tomar una decisión. El factor de negociación es, insisto, si estoy en una zona, Polanco, como este ejemplo,
Polanco, que es una zona que está muy lento, mi factor de negociación va a tender a ser más alto. ¿Correcto? Sí, sí es un mercado. Por eso es tan importante lo que yo les decía al principio de conocer y sensibilizarnos nosotros con el mercado de la zona específica, no con los datos globales, ¿no? Con el mercado específico de esa zona. Tengo que conocerlo. Y si es un mercado nuevo para mí, porque yo nunca había estado en ese mercado, pues necesito acercarme. Por eso es tan importante estar en grupos serios y pertenecer a asociaciones, ¿no? Porque entonces puedes tener un acercamiento al respecto, ¿no? ¿Correcto? Perfecto, gracias. Y recuerden que no es una ciencia exacta, entonces los entiendo, porque además la mayoría de la gente cuando doy estos talleres, pues está esperando ahora sí que un hojita en Excel que nada más le ponga los datos. De hecho, hay hasta aplicaciones, ¿eh? Hay aplicaciones que te dicen, no, pues yo te doy aquí, si tú pagas una renta y mensual, ¿sí? Y tú pones los datos, pues sí, pero no tiene todo este análisis posterior, ¿me explico? Nada más son precios pretendidos. Entonces hay que tener mucho cuidado que se han hecho muchos intentos, ha habido muchos intentos de software, por ahí todavía creo que hay algunos. Entonces, pruébenlos siempre antes y si lo van a utilizar, si lo van a adquirir, siempre es nada más como punto de partida. No es el resultado que les arroje, no es el precio en el que se puede vender el inmueble, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué le digo yo a un cliente en un resumen? ¿Sí? Le pongo los datos del inmueble, donde sea, estimado señor fulano de tal. Ponemos a su consideración nuestra opinión de valor con el objetivo de ayudarle a fijar, el mejor precio de salida para su propiedad. Fíjense en la redacción, ¿eh? El objetivo de ayudarle a fijar el mejor precio de salida para su propiedad. ¿Correcto? ¿Quién fija el precio? El propietario. Yo lo que voy a hacer es darle los datos, decíamos, para que se dé cuenta que si quiere vender en un tiempo razonable, ¿sí? Pues tiene que hacerle caso pues, a estos datos que le estamos dando, ¿no? Y le digo que el presente análisis toma como punto de partida inicial los precios ofrecidos en las propiedades en las distintas bolsas inmobiliarias, llamémosle bolsas, TC Brokers, llamémosle portales, llamémosle la bolsa de AMPI, de asociaciones, etcétera. Adicionalmente, se toma como referencia el precio y condiciones de propiedades comparables y cuyas operaciones, al ser ventas cerradas, constituyen un parámetro muy sólido por ser información confirmada y sin la distorsión que refleja el mercado en algunos medios de publicidad. Y le hablo, ¿se acuerdan que les dije, tomen el dato de cuántos inmuebles están a la venta? En la zona del Valle encontramos 757 departamentos a la venta. Ya, si ya lo empiezo a sensibilizar de una vez, a centrar y decirle, pues hay un mundo de departamentos, ¿no? De los cuales 239 son homologables con el suyo. Los precios de inmuebles efectivamente comparables con el suyo oscilan entre 3.250.000 hasta los 4 millones de pesos, ¿no? De acuerdo a lo anterior, a las características y al estado de conservación de su propiedad, consideramos un precio probable de venta entre 3.200.000 a 3.500.000. Rango de precio. Yo nunca hablo de un solo precio, rango de precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final del camino con esto yo lo que pretendería con el cliente es salir en 3.200.000, ¿sí? Y que de entrada ya desde mi contrato de prestación de servicios él esté dispuesto a negociar hasta 3.200.000, es decir, un 10% más o menos, ¿no? Y el precio de salida o de promoción, normalmente, muchas veces, dependiendo del cliente, ya como sea la interacción con cada cliente, sí, determino con él, junto con él, el precio de salida o de promoción. ¿Correcto? Estos son los valores que sugiere el mercado el día de hoy, pero que finalmente el precio lo definen siempre los propietarios. Pam, 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 firmado y se acabó. ¿Sí? Si fuera necesario, ¿sí? A veces a los clientes también les podemos presentar algunas gráficas, ¿no? Y algunos comparativos. Yo muchas veces lo que les digo, pues, si sacaste un resumen de Easy Broker, pues, hazle una captura de pantalla de Easy Broker y preséntasela. ¿Correcto? Para que se dé cuenta, pues, que estás partiendo. De hecho, quienes hayan visto algún avalúo, un avalúo siempre tiene todas las referencias de dónde se tomaron para el comparativo, ¿sí? ¿Qué son los inmuebles que se tomaron? Incluso hasta con el teléfono de las inmobiliarias. Aquí vamos a ser absolutamente transparentes, ¿no? Con los clientes, ¿no? Y vamos a decirle, pues mira, pues esto es lo que estoy encontrando. Así está el mercado hoy. Así que no soy yo ni eres tú, ¿no? Es el mercado, tal cual. ¿Correcto? Bueno,
¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos también otras formas de acercarnos al precio, ¿correcto? O sea, no solamente es esto. Les hablaba en un principio que también yo puedo tener, por ejemplo, en este caso de la del Valle, que hay todavía muchas casas, pues a veces cuando sacamos el valor de la casa, pues ¿quién te compra una casa de 12 millones de pesos en la del Valle? ¿Sí? Pues tienes muy pocos clientes, esa es la realidad del mercado. Me diga lo que me diga el cliente. Entonces, mi obligación es hacer otro tipo de análisis y el análisis tendría que ver con el potencial, de acuerdo al uso de suelo, ¿sí? Que puede tener ese terreno. Es decir, un terreno vale de acuerdo a lo que puede generar de ingresos, dijimos al principio. En este caso estamos hablando de un desarrollo y la capacidad generadora de ingresos es en base a lo que se puede construir y en cuánto se puede vender. También tiene que ver con mercado, ¿correcto? Entonces, les muestro esto. Se ve ahí una tablita, una hojita como de Excel, Andrés, ¿sí se ve una tabla de análisis de uso de suelo? Ahí está, sí. Ya se está Ok, viendo. muy bien. Bueno, entonces esta tabla, por ejemplo, una calle en el norte de la ciudad, en Lindavista, es la estimación de valor sobre la base del potencial de uso de suelo. Entonces, para hacer vivienda multifamiliar. Ahí, obviamente, esta charla no nos da para explicar cómo obtener los datos del uso de suelo, ¿sí? Pero bueno, ya teniendo los resultados, pues de hecho, es una casa que me dieron a hacer el análisis, ¿sí? Sobre un terreno de 191 metros, y que la casa es una casa de 45 años, que le cambiaron el uso de suelo, y es una casa que se convirtió en consultorio. Le cambiaron el uso de suelo no oficialmente, ¿no? Si no, pues a lo mejor podría tener valor como tal, ¿no? Sí, entonces, pues no se permitía más que habitación. Bueno, entonces, de acuerdo al uso de suelo, podríamos tener nosotros, de hecho, en este caso marcaba dos usos de suelo, ¿sí? Y según los análisis comparativos de la zona, el precio por metro cuadrado en la zona andaba en 20,000 pesos el metro cuadrado, ¿sí? Eso es lo que me decía, o sea, haciendo un comparativo, como sabemos, o haciendo un avalúo, pues posiblemente esto es lo que nos arrojaría, ¿sí? Entonces, el precio de terreno pretendido, el valor de mercado en la zona, multiplicando 20,000 pesos por metro por 191 metros, nos daba 3,820,000 pesos el valor del inmueble. Entonces tú dices, bueno, pues ya me quedo con esto, ya se la presento al cliente y listo, ¿no? Bueno, analizando el uso de suelo máximo que podría tener este inmueble, este terreno, resulta que puede tener un uso HM5, que es habitacional mixto, 5 niveles, 30% de área libre, que es decir, el área que se tiene que dejar sin construir, y le aplica una literal que se llama la Z, que es la de zonificación, para determinar el número de viviendas que se podían construir ahí. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros podíamos construir 668 metros en total, ¿sí? Y podíamos construir 9 viviendas de 74 metros. ¿Correcto? Si yo multiplico 9 viviendas por, cada vivienda al final del camino nos iba a, de acuerdo, esto es otro análisis de mercado, me voy a la zona y en la zona veo en cuánto se están vendiendo, ¿sí? Los departamentos de este tipo en la zona, ¿no? Pues se están vendiendo en 40,000 pesos el metro cuadrado. Si yo tengo 74 metros, bueno, pues tengo un precio de venta a unidad proyectado de 2,971,000. Esto es precio de mercado, ¿sí? Entonces, el precio de venta del conjunto son 2 millones, casi 3 millones por 9 viviendas, 9 departamentos, pues puedo vender, voy a tener un negocio, un potencial de casi 27 millones, ¿correcto?
En tema de desarrollo del primer acercamiento, este es un análisis de pre-factibilidad, hay que hacer otras consideraciones, ¿sí? Pero el primer análisis que yo haría sería decir que este terreno, sí, un desarrollador me podría pagar por lo menos el 20% de lo que es el negocio, que ya estamos hablando aquí de 5.348.000 pesos, contra los 3.820.000, ¿sí? Que me daba por el comparativo de mercado por avalúo, ¿correcto? Entonces, fíjense cómo en ocasión no siempre se justifica hacer este análisis, porque hay zonas en las que me voy al uso del suelo y el uso del suelo me dice no se puede hacer nada más que una vivienda, ¿sí? Pues entonces ni para qué me pego a hacer ese análisis, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? O si es un departamento, pues tampoco, ¿no? No voy a demoler todo el edificio, ¿correcto? Bueno, yo puedo después además, pues hacer un análisis un poquito más a fondo y pongo aquí el valor de reposición neto de lo que hablamos hace rato. Dice, hoy construir departamentos nuevos de este nivel vale 12,000 pesos el metro. Obviamente estamos hablando de una determinada fecha, no son precios actualizados, ¿sí? Por lo cual, construir me costaría cada vivienda casi 900,000 por 9, son 8 millones, ¿sí? Del proyecto es tanto, del premios y licencias es tanto, de comercialización es tanto, ¿sí? Y tendría yo una inversión de 10.361.000. Estoy pensando como desarrollador, ¿sí? Y dijimos que el terreno vale 5.348.000. Entonces, yo voy a tener una inversión total de 15 millones, ¿sí? ¿Correcto? Y al final del camino yo tendría una utilidad, ¿sí? De 11.030.000. Es decir, invierto 15, pero dijimos que voy a vender en 26. ¿Correcto? Entonces, fíjense cómo esto pues, nos cambia radicalmente este análisis que habíamos comentado, ¿no? No sé si haya preguntas al respecto de esto, Andrés. Todavía no hay ninguna de este tema. Bueno, ok. Entonces, también les habíamos prometido ahí qué hacer en el caso de que muchas veces tenemos un terreno, ¿sí? Y pues buscamos, sobre todo en las ciudades, y buscamos terrenos para hacer nuestro comparativo y pues no encontramos, ¿no? Porque pues no hay disposición, no hay suficiente tierra disponible, ¿no? ¿Correcto? Entonces, déjenme mostrarles esta. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando no hay terrenos disponibles? Entonces, pues hacemos un análisis que se llama igual por el valor residual, ¿sí? En la cual, aquí esto que le pongo BR es valor de reposición de uno de los sitios que les digo que en los cuales yo me baso para hacer estos análisis de proyectos, ¿sí? Y encontramos que el valor de construcción, ¿sí? De una vivienda, de una casa nueva, como estas que estoy analizando en esta zona de Tlalpan, ¿sí? Está en 13.765 por metro cuadrado, ¿correcto? Y déjenme mostrarles rápidamente cómo está esa información. Bueno, les voy a mostrar una que tengo que es residencial, pero bueno, para que se den una idea en aras del tiempo. Y que es de lo que más tengo. En un segundo, no se me desesperen.
Aquí está. ¿Se ve ahí? Entonces, este es, ¿sí se ve, Sí, se ve. Andrés? Bueno, este es un ejemplo de una vivienda residencial, entonces de aquí es de donde se toman estos costos, ¿no? Entonces, de hecho, tiene un proyecto aquí, ¿no? Para poder, este es de junio de 2018, pero nada más para que tuvieran ustedes el ejemplo. Entonces, de aquí es de donde nosotros partimos para determinar el precio promedio de reposición, cuánto costaría por metro cuadrado una vivienda a construir, en este caso, pues una vivienda residencial. Aquí están las características de la vivienda y pues cada una de las distintas partidas, ¿no? Que ya en un taller, de hecho, pues yo también les digo, pues de aquí yo puedo tomar cuando un cliente me dice, oiga, pero vamos a suponer un cliente que quiere comprar un departamento que hay que remodelar, ¿no? Pues de aquí yo puedo tener que de este valor de 17,000 pesos, los acabados representan el 11%, casi 12%, los muebles de baño casi el 3%, ¿sí? Mi instalación de gas. Entonces yo le puedo decir, bueno, pues de eso hay que invertirle, no sé, ahorita me da aquí 11, 22, como 25%, pues hay que meterle, no sé, 4 o 5 mil pesos por metro cuadrado, ¿correcto? Y ese cliente pues tendría el dato también de, aparte de la inversión inicial, pues qué tanto tendría que meterle para ponerlo al día. Correcto. Entonces, regresándome a este del terreno, eh, en este caso, pues ese es el valor que tuve para una vivienda media, este es el valor de 2000, para 2022. Esto es lo que valdría por metro cuadrado la construcción, nuevo, ¿correcto? Entonces yo hago mi comparativo y busco casas, porque no hay terrenos, ¿sí? Y tengo estos precios pretendidos, ¿no? ¿Sí? Y tengo además la edad de cada una. Como no puedo conocer las casas ni el estado de conservación, aquí aplico un criterio parejo para todas para determinar cuánto, lo único que le voy a aplicar es un demérito del valor nuevo de 13,765 pesos por edad, ¿sí? Entonces le voy a descontar el 1% por cada año de edad, ¿correcto? Entonces, si yo multiplico 305 metros por 13,765 por metro cuadrado, pues este es el valor que tendría la construcción nueva. Tiene 40 años, bueno, pues le voy a descontar el 40%, ¿sí? Entonces me daría un precio por metro cuadrado de 8,259 y la construcción valdría, entonces ya con ese demerito, 2,518,000. En toda casa que estoy vendiendo, pues tiene un valor el terreno y un valor la construcción. Me están pidiendo 7,850,000 pesos por esta casa, ¿sí? Y la construcción, según este análisis, vale 2,518,000, pues el terreno vale 5,331,000 pesos. El terreno tiene 260 metros, entonces el precio por metro cuadrado del terreno sería para este primer caso de 20,000, casi 20,504 pesos. Y así lo hago por cada una de estas, ¿no? Entre más, siempre recuerden eso, entre más datos tengan para comparar, va a ser mucho mejor, porque al final del camino lo que obtenemos aquí es un promedio, ¿correcto? Entonces, entre más datos tengamos, pues este promedio va a ser mucho más exacto, es un tema de estadística, ¿no? Y después, pues yo saco el precio promedio, ¿sí? En la zona y obtengo el precio promedio. Es un precio proyectado. Acuérdense que esto no es una ciencia exacta, porque igual viene un evaluador, les dice, no, pero es que el terreno, ¿no? Pues estos son los datos que yo tengo. Acuérdense que me estoy aproximando. Este es un punto de partida. ¿Qué sucede? Que, ok, yo ya obtuve este precio por metro cuadrado de terreno de 19,363.25 y en estos momentos, en esta colonia, está habiendo un desarrollo enorme y están peleándose por los terrenos. Pues obviamente que no lo voy a dar en 19,363 pesos. Como me estoy aproximando, yo le voy a decir a mi cliente, oiga, pues vamos a pedir 25,000 pesos el metro, a ver qué respuesta tenemos. Y eso me lleva a lo que tradicionalmente digo, la única forma de saber si estás o no en precio de mercado es cuando sales al mercado. Cuando estás anunciando un inmueble y tienes respuesta más o menos rápida y abundante, pues es decir, puede ser que incluso que estés hasta barato, ¿no? Pero si sales al mercado, por más análisis sesudos que hayas hecho, evaluación de todos estos que hemos comentado hoy, y no tienes respuesta, pues quiere decir que el mercado no está respondiendo y que hay que ajustar el precio, no hay más.
¿sí? Esta es la única manera que podemos llegar a ese precio más exacto, ¿sí? O más cercano a su posible precio de venta, es cuando salimos al mercado. ¿Correcto? Entonces, bueno, esa sería la forma de encontrar el valor del terreno. Pues no sé, ¿qué dudas por ahí? Si hay algo más, Andrés, no Una sé. buena duda, Salvador, es, ¿después de cuánto tiempo recomiendas volver a hacer un valor, un estudio de valor, un valor de mercado? Cuando hay inflación, yo lo haría a lo mejor cada 3 meses. Cuando no, pues cada 6. De hecho, los avalúos oficialmente tienen una vigencia de 6 meses. O sea, los avalúos bancarios o sobre todo los avalúos fiscales, ¿no? ¿Sí? Pero cuando hay mucha inflación, pues sí podríamos pensar cada 3 meses. Ahora, al principio yo les decía que está muy importante por eso estar checando cómo está el mercado en general. Ayer me llegó, de hecho, en un grupo que tengo, que después quien guste los puedo incluir, que se llama Consultoría Inmobiliaria, donde no vendemos inmuebles, sino lo único que hacemos es dar todas estas sugerencias y presentamos distintas cosas. Un especialista financiero nos compartió un reporte donde habla que la mayoría de los inmuebles no han tenido plusvalía el último año. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo ese dato, pues ya no voy a ajustar los precios, por supuesto. No le voy a decir a mi cliente hay que ajustar el precio. El cliente me va a decir, oiga, pero eso valía el año pasado, ahora vale tanto. Y le voy a presentar eso, le voy a decir, pues mire, estos datos, no ha habido realmente plusvalía. Sí, pues la inflación se ha sido de tanto, pero los inmuebles no se están vendiendo. ¿Correcto? Otra pregunta, ¿cuánto calcular por costo de demolición? Miren, el costo por demolición, por eso les digo que se llama depende esta sesión, ¿no? El costo de demolición depende, porque hay empresas de demolición que si ven que el inmueble que van a demoler le pueden rescatar mucho, puertas, muebles de baño, en fin, muchas cosas, hasta pisos en algunas ocasiones, sobre todo pisos de madera, ¿sí? Pues el precio es por cotización, ¿no? Es decir, oiga, le cobro tanto por demoler, ¿sí? Pero pues me quedo con todo esto, ¿no? Entonces ahí sí yo no me atrevería a dar un precio por metro cuadrado de demolición, porque sí va a depender también de la dificultad. No es lo mismo demoler concreto que desmontar aceros o desmontar muros divisorios de tabla roca o alguna cosa por el estilo, ¿no? Perfecto, pues creo que la mayoría de las preguntas están contestadas. No sé si quieras decir un mensaje final. Aquí en el chat ya les estoy agregando tu sitio web. También de una vez les comparto tu WhatsApp. Aquí un QR porque Okay. todos están preguntando arduamente. Eh, y pues no sé si quieres dar un comentario final antes de despedirnos de todos. Sí, Sí, déjenme rápidamente, sí. de hecho, invitarlos para que entren a mi página, déjame compartirles, para dos cosas que les estoy ofreciendo, ¿no? Perfecto. Y Entonces, en lo que la encuentras, les aviso a todos que en el chat ahí está. Se los he puesto ahí como 2 o 3 veces. Les puse ok, el sitio web Salvador y ahí viene el link para que lo vayan a buenísimo. consultar. Ok, entonces, esta es mi página, ¿se ve Andrés? Sí, Bueno, entonces yo los invito a que entren aquí, pueden entrar a esta que dice coaching, ¿sí? Ahí explico coaching para qué, y van a encontrar, ¿sí? Acá esto que dice free coaching. Entonces es una aplicación que se llama Calendly y aquí ustedes pueden darle clic, ¿no? Por ejemplo, ya, pues ahorita ya está prácticamente en diciembre, y van a encontrar los días y los horarios en que haya una disponibilidad para darles una sesión, ¿sí? De coaching, ¿sí? ¿Correcto? Y también, por otro lado, entran a contacto, ¿sí? Y aquí pueden también, al final del camino, también dejar sus datos y les voy a compartir,
Sí, aquí tengo esto, y si no, si alguien, ¿no? ¿Cómo hacer una correcta opinión de valor, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ese lo tienen aquí en blog y en ebooks, y también este otro artículo de la inmobiliaria en la era digital, ¿sí? Y aquí no sé por qué no están apareciendo, pero bueno, tengo, de hecho, varias participaciones y hay algunas charlas en YouTube sobre otros temas que tienen que ver con el tema inmobiliario, como personal shopper, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Correcto, que ustedes pueden consultar, ¿sí? En mi página. Entonces los invito para que agenden ahí una charla gratuita, sin costo, para determinar qué es lo que necesitan, si necesitan capacitación, si necesitan, podemos organizar talleres para sus empresas, talleres ya mucho más completos de este tema de evaluación y de opinión de valor, ¿sí? O hacer sesiones de coaching, un programa de coaching para, pues, enfrentar las duras realidades que tenemos en nuestro mercado, ¿no? Buenísimo, sí, ¿no? Y seguramente vamos a estar haciendo eh, más webinars, más eventos junto contigo, con más personas, pero mi recomendación hacia todos personal es que vayan a su página y agenden una cita. Imagínense tener esta misma sesión, pero personalizada y ya viendo sus casos, sus preguntas específicas, creo que va a ser mucho más bueno para todos. Pero pues otra vez, Salvador, te agradezco de verdad el tiempo. Con Ya todo gusto. voy recibiendo comentarios que el mejor webinar del año, apenitas al final lo tuvimos, entonces me da gusto que podamos ver el valor todos. Ojalá sea el primero de muchos. Y también Ajá. gracias a todos los que participaron por el tiempo que se dan. Como asesores que Sí. están de arriba para abajo, les agradecemos que se sienten un ratito, a menos que el que lo puso el webinar en el coche, me imagino perfecto. Pero gracias a todos por el tiempo. Vamos a seguir haciendo webinars, vamos a seguir haciendo eventos como el que tuvimos aquí con Salvador. Y los invito a también que nos califiquen. Les pasé ahí una encuesta para que puedan calificarla y que sigamos mejorando. Denos ideas, pídanos otra vez a Salvador, que segunda parte, y probablemente lo comenzamos. Entonces, Muy gracias. bien. Gracias a ti, Salvador. Gracias a todos los que se conectan y pues vamos a estar al Gracias. pendiente de todos. Que sepan que aquí estoy también poniendo tu WhatsApp web, eh, Ujú. tu WhatsApp Business para que lo escaneen y van a poder mandarle mensaje también. Que sepan que ahí está. Buenísimo. Pues muchas gracias, Andrés, muchas gracias a Vicky, que sé que por ahí anda, y muchas gracias, pues, particularmente a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Y anímense, entren a la página, dejen sus datos, pidan una sesión de coaching, muy bueno para cerrar el año y empezar el año que sigue con todo lo que da. Y para los despistados, la volví a mandar, la página de Salvador. Ahí está en el chat, hasta Buenísimo. abajo, ya no van a tener que hacerle para arriba. Entonces, Ok. píquenle y listo. Vamos para Hecho. adelante, gracias a todos y pues Va. que tengan muy buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Bye. Buena tarde.